Hola, yo soy Raquel Y Rama. yo, Sam Ugalde, y hoy vamos a hablar sobre todas las etapas de los estudios tanto en España como en México. Para empezar, en México es guardería, kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. En España, ¿cómo sería? ¿Guardería? ¿Se dice en Sí, México? también aquí hay guarderías. Ah, es que siempre escucho kinder. Por eso, pero eso es antes de las guarderías. No, después de las guarderías. Ah, Pues las ya, guarderías es cuando están bebés, están bebé. niños. Sí. En España sería la guardería, la primaria, la ESO, el bachillerato y la universidad. ¿Tú fuiste a la guardería? Sí. Allá todo el ¿Todos? mundo va a la guardería. O sea que allá no los quieren los papás. No, no ¿Pero nos es quieren. obligatorio o...? No es obligatorio, pero pues ya para empezar a relacionarnos con más niños. Mm, Entonces por eso hay papás que no tienen tiempo de cuidar a los niños, entonces sí lo deja. Y hay otro que dice, no, pues ya para que empiece a relacionarse y a jugar con otros niños, pues ya lo dejan ahí. aquí en México no es tan común. Bueno, para los papás que dices que trabajan todo el día, pues sí. Pero también puede que trabajen los niños, pero se los encargan a las niñeras, que son las abuelas o los abuelos. Ah, Esa es la diferencia y yo creo que como que los papás quieren educar a los niños a su forma. Por eso a lo mejor no los llevan a una guardería, porque también es difícil que traten bien a un niño. Se han visto muchos videos de abusos y todo eso en las guarderías, en kinder posiblemente, pero más en las guarderías porque es cuando los niños están como más, son más chillones y necesitan más atención. Entonces creo que la gente se desespera, las maestras, los educadores, y sí se ha visto mucho eso por los niños que les pegan o los tratan mal. Entonces la gente, los papás prefieren como que tenerlos en la casa ya hasta que puedan entrar al kinder. ah, dato curioso. En España nace, o sea, yo que he ido hace poco a recoger alguna vez a la niña de mi prima, sale un niño, o sea, en carricoche así como recién nacido que tienen que estar dándole el bibi, cambiándolos y todo. O sea, sí, pues porque muchos padres trabajan y no tienen con quién dejarlo. Allá en España muy diferente la vida. Acá como que viven todos como en la misma zona y allá en España mucha gente se tiene que ir a otros lugares a vivir por el trabajo. Entonces es muy difícil que tenga alguien para que te los cuiden, o sea, de abuelos, primos, hermanos o cosas así. Supongo que no tienes ningún recuerdo de la guardería, me imagino. Sí, A ver qué recuerdas. o sea, yo me acuerdo mucho de mi maestra de la guardería. O sea, aún la veo por la calle y sé quién es la maestra. Y es que mi guardería queda, no sé, como a un minuto caminando. Y yo sí me acuerdo cuando, o sea, cómo me iba con mi mamá a la guardería y cómo me dejaba y cuándo me dejaba. Y recuerdo todavía como los salones, o sea, la verja de la entrada, la puerta y todo eso. O sea, sí tengo eso recuerdo. A lo mejor no de cuando jugaba en el recreo o todo eso, pero sí recuerdo como el lugar de yo viéndome entrar. Yo no recuerdo, bueno, creo que el único recuerdo que tengo así de niño, bueno, tengo muchos, pero lo más lejano, el recuerdo más lejano, es cuando tenía como 2 años, 3 años, más o menos, que creo que es igual como la Sí, guardería. Y de ahí nos vamos al kinder. Yo creo que entré como a los 5 años. Allá en España, como a los cuántos años se entra al kinder. creo que es a los 4. Sí, porque, bueno, en mi tiempo era segundo y tercero de kinder. No había primero. Ahorita ya sí hay primero, porque pues hay muchos niños y hay más... Y los papás trabajan, entonces se necesita ya que los niños empiecen desde antes, pero era desde segundo y tercero. ¿Allá es por grados también o solo entras? No, o sea, entras, pero es diferente. O sea, los primeros años, como que no. Creo que son 3 años hasta entrar primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. De kinder. O No, sea, es porque todo junto, o sea, el la kinder y la primaria. primaria. Sí. Ah, ya. Entonces, no sé cuántos años de kinder es en México. Son 3. 3. Sí, o sea, Pero creo que porque a mi sobrina la metieron en segundo. No sé si en primero o en segundo, pero hay como esa opción. Puedes empezar en primero o meter ya hasta segundo, que sí es obligatorio mm, segundo de kinder y ya de ahí para adelante. no allá, por ejemplo, ya es obligatorio cuando cumple 4 años, ya tienes que estar en la escuela. Y algo muy curioso de España, que hay mucho control, o sea, de si faltan los niños o no. O sea, todos los días, toda la hora, los maestros tienen que pasar falta. Y eso se va directamente a un sistema como Como la SEP aquí. que se llevan a los niños o No. no, Ah, no, como... la SEP es los que controlan como todas las instituciones de educación, pero lo que tú dices es el DIF, lo que te quitan a los niños, ¿no? Si no los tienes bien o Sí, sí, exacto. En España como pasas de 3 o 4 falta injustificada, ya van a tocar a la puerta de la casa o sea, llamar la atención a los papás de, oye, ¿qué está pasando? Y como siga faltando el niño, pues ya toma, te los quitan. o sea, sí pueden llegar a quitártelo. O creo, había escuchado que se los daban a un familiar tuyo, ¿no? Depende O eso si si, le pasa algo a los papás. o sea, depende, como tema de, como si lo adoptaran los abuelos o los tíos, o sea, que eso puede pasar como lo de Simone Bale, que la adoptaron La la abuela. abuela, pues eso pasa en España. Pues no quieren dejar, o sea, a los niños, porque hay papás que están metidos en temas de droga o cosas así, Adicciones. adicciones, entonces no están al pendiente de sus hijos, pero pues ya siempre hay algún familiar que pues quiera estar ahí cuidando de ellos. Que eso sí creo que no lo he visto en México o no sé si exista que también tengan como controladas las faltas, pero yo, porque conozco a mucha gente que no ha estudiado, sobre todo en algunas religiones que creo que lo sacan de la escuela y ellos, los papás, los educan porque no quieren como que relacionarse con otras personas. Y sí he sabido de gente o de niños que no van a la escuela, pero no pasa nada. No creo que sea obligatorio, debería ser obligatorio que los niños Sí, estudien, pero la otra es que hay veces que la familia no tiene ni para mandarle de comer al niño, comprarle los útiles, porque se supone que la educación en México es gratuita, gratuito. como en España, pero aquí te obligan a pagar una cuota anual. No, no es mucho, pero pues sí te ¿Cuánto obliga, es la cantidad? no sé, unos 500,000 pesos. Además de eso, tienes que comprar el uniforme, útiles escolares, hay libros que también te piden y muchas veces aquí en México sabes que hay muchos niños, los papás tienen muchos niños, entonces imagínate una familia con 4 niños o 5 niños y tienes que darle de comer a Sí. todos, mandarlo con útiles, con uniforme, pagar la inscripción y todo eso. Por ese lado sí lo entiendo, pero creo que debería gobierno como estar más al pendiente de la educación, sobre todo en las etapas como primaria y secundaria. Ya en la prepa pues es otro rollo, pero creo que sí se debería de enfocar más en eso y que sea obligatorio como en España, pero que puedan ayudar a las familias que menos tienen para que los niños puedan estudiar. Porque también otra es que pues México es muy grande y hay muchas comunidades muy alejadas Sí, y hay niños y maestros que tienen que caminar 2, 3 horas para poder ir a estudiar. Creo que hasta son los mejores estudiantes esos niños, sí. pero sí hay muchas deficiencias en el sistema educativo en México. Creo que falta mucha actualización, pero sí eso es lo que me gusta de España, que desde el kinder hasta qué etapa es obligatorio. Son hasta los 16 años. O sea, creo que con 16 años ya puedes decidir, no, no quiero ir a estudiar. Pero bueno, luego siempre hay más opciones.
están siempre muy al pendiente los profesores, no, pues, o sea, ¿qué te gusta? O sea, como que te busca mucho los niños que no quieren estudiar. Hay cursos, por ejemplo, tenemos cursos de mecánica o tenemos cosas de dibujo. O sea, para que no se le hagan como aburrido y ya se formen, se vayan formando poco a poco. Y hay niños que empiezan con formaciones así básicas, no sé cómo se llama aquí en México, Técnicas, creo. técnica, y luego hay gente que termina, o sea, que de ahí termina con la carrera, Sí. porque, o sea, estudian algo que sí les gusta, entonces están más al pendiente el niño, más concentrado que si le mete en toda la materia. Que es aquí se llaman prepas técnicas, que te enseñan como Sí, mecánica, así bueno, robótica, no sé, hasta pero de peluquería, cosas así, no sé, tipo... y algo que me llamó mucho la atención, una vez me dijiste que, porque aquí hay educación física ya también, Sí. ¿y qué más arte tienen? Sí, tenemos plástica, tenemos también música, la religión, cuando yo estaba en el colegio sí también la teníamos, pero ya cuando pasábamos a la secundaria, a la ESO, ahí te daban la opción de escoger entre religión o así tipo como manualidades, no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura. Y hay una anécdota, ¿no? Con la religión. Ah, bueno, de qué me pasó a mí. Cuando la escogieron todos que querían irse. Es que el primer año que yo entré había ya un profesor ya muy mayor, ya a punto de jubilarse. Creo que en España a los 65 años se jubilan los profesores y ya así bien viejo y pues no se hacía nada. O sea, el que entraba a esa asignatura sabía que iba a salir con un 10 porque nada más decía, llegábamos a la clase, no, el ejercicio del uno al no sé qué. Y así, él ni veía el libro, yo creo, no sabía ni qué ponía ni nada. Entonces ya todos nos lo inventábamos. Leíamos, por ejemplo, la pregunta y nos inventábamos un texto. Muy bien, siguiente pregunta. Entonces todos aprobábamos. Y ya el siguiente año yo dije, ah, no, pues me voy a apuntar porque es que no hacemos nada. Estamos un ratillo ahí haciendo los ejercicios que ni apuntábamos nada, hacíamos como que escribíamos. Y yo al segundo año me apunté de nuevo y que de repente me entero que viene un profesor nuevo porque ya se había jubilado. No, entonces ya estábamos todos amargados de que teníamos que trabajar y ya todo el mundo como que nos cambiamos a la otra asignatura y los profesores regañando, no, es que eso no se puede porque los demás ya sabían cuál eran las situaciones de años anteriores, pero nadie quería dar religión, o sea, en España no, a la gente no le gusta la religión, o sea, lo hacemos por obligación a veces o porque sabemos que no se va a hacer nada. Pero entonces es obligatorio la religión en España en la primaria. En la primaria sí, o sea, cuando yo estaba sí era obligatorio la Ahorita religión. no sabes si es obligatorio. Ahora no sé exactamente si está, me imagino que sí debe de estar la religión en primaria. En secundaria ya te dan la opción de escoger, pero, o sea, allá la religión a los niños nos gusta por la ilusión de hacer la comunión y tener los regalos, porque sabemos que si hay comunión hay regalos, si no quieres comunión no tienes regalos. Entonces los padres dicen, ah, no quieres hacer la comunión, entonces no vas a tener regalos. Entonces esa es la única ilusión los niños de pues de creer en algo o ni de creer, nada más Fingir. de fingir. Sí. Y en educación física, ¿ahí qué es lo que hacen? Porque aquí en México siempre es un entrenador gordo que no hace nada, nada más te pone a dar vueltas en la cancha o a jugar fútbol. Allá en España, ¿qué se hace en educación física? Pero educación física de la primaria o de la secundaria, porque es muy diferente, No, es parece. lo mismo, todos están gordos y no hacen nada. Pues mira, en la primaria sí nos ponían tipo juego de, a lo mejor de saltar los aros, como de coordinación, todo eso. También aprendíamos a jugar a voleibol, o todo junto a fútbol, pero era todo en grupo, no es como que, ah, unos se quedan por allá, unos niños, y otros en el banquillo, otros van a jugar, no. Allá sí es todo junto en grupo, lo que decida el profesor. Y en la secundaria
Es muy curioso, pero por ejemplo a mí me gusta la forma de que empezaron a enseñar. Ya me tocó profesores jóvenes y teníamos que tener un cuaderno en educación física y apuntar todo lo que se hacía en el día, o sea, que habíamos aprendido, porque dependiendo del trimestre nos enseñaba a jugar un deporte, por ejemplo al hockey, toda la norma del hockey, cómo se jugaba, incluso estábamos con los palos y las pelotas esas, la balonmano, por ejemplo, al baloncesto, o sea, todos esos deportes así, o rugby, cosas así, pero con todas las normas. O sea, tú vas, por ejemplo, a la calle y no hay norma, cada uno juega como quiere. Entonces sí estuvo muy bien de que nos exigieran mucho en la secundaria. Y sí hay gente que ha suspendido desde que pusieron como, no esa norma, pero que se aplicaron mal los profesores. O sea, sí querían como enseñarnos qué es realmente el deporte. Entonces, a mí sí me gusta esa forma de enseñar. Siento que aprendimos mucho y como te digo, había gente que aprobaba y gente que suspendía y tenía que ir a recuperaciones. Ahora que me dices eso de que los obligaban a jugar con las reglas, creo que por eso cuando jugamos al Uno o Turista o cosas así, en España son muy así de lo que dice la regla. En Sí. México alguien se inventa una regla del Uno, por ejemplo, y ya eso es. Pero en España sí sacan el libro o buscan en internet para saber cómo en verdad se juega y como que son más, no sé, así. Ajá, Agresivos. como que a fuerzas quieren que se cumpla lo que es. Pues Y aquí en cuando te México conocí. es más como para pues, relajar, jugar un rato y pasarla bien. Mm, Allá no, allá es tensión total como todo no el lo tiempo. hagas bien afuera en la calle o todo el mundo gritando de está haciendo trampa o no. Sí, pues la primera vez que te conocí, que fuimos a jugar a los futbolines, o sea, yo siempre he jugado con normas. Ahí en España yo he jugado desde pequeña y con normas. Y que yo aquí estabas haciendo lo que te daba la gana Reguiletazos. de dar vueltas, de según, o sea, dar vueltas, lo primero, eso ni se puede en España. Ahí empieza a jugar con alguien y ya, no, no, yo así contigo no juego. De verdad. Sí, sí, no le gusta a la gente que hagas eso. Yo me acostumbré al principio, sí me molestaba, pero dije, no, ya, pues estamos jugando. Pero sí me gustaba todo así y a todo el mundo allá. Y también que sacabas con no la puedes pasar en el futbolín con los delanteros. O Ah, sí, sea, que la técnica esa que tienes al jugador y se la pasas al otro para pegarle. sí, eso no se puede hacer. O sea, lo puedes hacer con los otros de atrás, no sé cómo se les dice. Pero con los delanteros no puedes hacerlo eso. O sea, sí hay así unas cuantas normas. Pero aquí no, aquí la gente pues ya juega y lo que salga. Más bien cada familia tiene sus normas. Como que no leemos las instrucciones, las aventamos y como nos da a entender. Y también en los futbolitos para sacar cómo se hace, En el medio se tira. se tira en medio, no, no por el, ya es que tiene un circulito así y lo puedes Sí, aventar es por ahí. que luego en algunos de allá de España no tienen Mm. el circulito, entonces como que la tira y donde caiga. Y por ejemplo, si tú me metes a mí, pues yo saco desde mi portería. Ah, ya. No es como que otra vez desde el centro. Entonces, sí tenemos algunas cosillas diferentes. Y bueno, seguimos en la primaria. Yo creo que esa es una de las mejores etapas. ¿Tú cómo eras de carácter o de, sí, así en tu forma de ser? Yo era muy tranquila. Es que hubo una cosa que me pasó cuando entré a a la primaria. Y es que cada quien tiene que llevar un juguete, o sea, como el juguete preferido del niño para que se entretenga, como todavía no te meten así mucha materia y nada y cosas así. Yo me acuerdo que mi mamá, a mí me gustaba un xilófono, ¿sí se llama? De esas como que le pegas La al... teclita, Ajá. entonces ya ti 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 ti. A mí me gustaba mucho eso y yo ese era mi juguete el que tenía. Y una vez como
me lo perdieron o me lo rompieron, entonces yo ya como que estaba, me acuerdo, imagínate la edad que tengo, 25 años y todavía me acuerdo ¿Todavía de te eso, da coraje? todavía, todavía me da coraje de qué hicieron con mi xilófono, no sé cómo se llame la cosa esa. Y, y me acuerdo perfectamente del juguete, cada tecla tenía un color diferente y era como de madera en la parte de abajo y sus palitos como era. Y me lo perdieron o me lo rompieron los demás niños. Entonces yo luego como que desde ahí ya me hice más mala. Digo, ah, sí, esto me están haciendo daño, pues yo voy a hacer daño a los demás. Pero pues, luego fui tranquila, nunca le pegué a nadie ni nada. Lo que sí al siguiente año se me ocurrió la idea de robar de la clase unas gomas, porque cada quien llevaba su goma, pero para que no perdiéramos los niños, como que nos la guardaba la maestra Esperanza. Todavía me acuerdo. Que esa es otra. Ahora, antes de que se me olvide, en España creo que todos han robado, ¿no? Todos los de tu edad es Sí, muy común robar, no por necesidad, sino solo por ocio. no sé, yo lo hice, no sé por qué, para qué quería yo una goma, si ni hacía nada, ni dibujaba, ni hacía nada. Me la llevé al recreo la goma o a mi casa, pero pues ¿para qué quieres una goma de borrar? Y ya fuimos varios niños, pues ahí nos metimos en la clase en la hora del recreo que deberíamos de estar afuera jugando. Imagínate, yo creo, empiezo con 4 años la primaria y con 5 años ya fue que fui a robar una goma con otro niño y ya me llamaron a mí la atención y a mi madre también bueno, a mi padre le avisaron de lo que había hecho y digo, ya no lo vuelvo a hacer. Pero lo volviste a hacer. No, Cuenta cuando... ¿y qué voy a De contar? Sara. Bueno, eso lo podemos dejar para otro. Yo, Chismoso. por ejemplo, en la primaria sí fui muy... En toda mi infancia fui muy malo. Le contestaba a mis papás, bueno, a mi mamá, porque mi papá sí me tenía muy... Sí. eh, Y haz de cuenta que en primaria yo era como de los payasos del salón, que siempre decía algo para hacer reír a la gente. Pero además era como que así le hacía bullying a los demás en mi salón. Mm. Siempre fui el chaparrillo. Bueno, no había otros más chaparros que yo, pero le hacía bullying a unos más grandes y les daba zapes, les pegaba, luego me mandaban a la O dirección. sea que el problema no era ser chaparro, el problema era ser alto, grande. Sí. Y pues siempre así me regañaban los profesores, estaba en la dirección y ya me veía que iba llegando a la dirección y preguntaban, ay, ¿ahora qué hiciste? Y así toda la primaria, bueno, creo que hasta quinto, de primero a quinto fue como mi fase de rebeldía, pero ya después cuando me metí a entrenar lucha fue que me calmé, ya desquitaba todo en el entrenamiento. Cuando llegaba a la escuela ya no me daban ganas de pelear ni de ser mala persona. ¿Tú fuiste popular Ah, entre la escuela o tu clase? sí, por el tema de la lucha. Es que, por ejemplo, empecé a viajar desde pequeña, desde que entré a la secundaria, ya me llevaban. Pero en la primaria, hablo de la primaria. Ah, en la primaria, pues sí, también. Como era así la más grande y que hacía deporte y todo eso, pues sí era popular. Yo nunca fui popular, bueno, siempre me junté como con los más populares, pero yo no era, no tenía una personalidad como extrovertida, como algunos de mis compañeros. Yo siempre fui como más serio, pero sí me juntaba con ese grupillo de los populares, hasta que en sexto sí sentí esa como esa popularidad de como en las escuelas de Estados Unidos, en las películas, Mm. que vas caminando y la gente te saluda. Así me pasó porque yo estaba en una primaria y casi siempre la etapa pasas los 6 años en la primaria y ya te vas a otra secundaria o por ahí mismo. Pero yo me cambié porque quería entrenar todos los días. Quería entrenar en la mañana y luego entrenar en la mañana, ir a la escuela y luego entrenar en la tarde. Entonces, ahí donde yo entrenaba, abrieron una escuela que
me quedaba como a 5 o 10 minutos caminando del entrenamiento. Entonces entrenaba en la mañana y me iba a la escuela. Llegué y estaba pelón. Porque esa es otra. Cuando fue mi primer competencia nacional, nos hicieron novatada. Antes hacían novatada, que era raparte o hacerte algo. Entonces a mí me raparon, me hicieron una cruz así y ya me tuve que rapar por completo. Entonces estaba pelón y pues un niño no quiere estar pelón cuando está conociendo a otras personas porque pues te da pena. Entonces yo iba así con mi gorrito a la escuela, pelón, ya bien flaquillo, porque en los 5 años era gordito. Cuando me metí a entrenar bajé mucho de peso y ya, llegué a la primaria y había uno que me doblaba el peso. Yo creo, en ese entonces pesaba como 45 kilos, menos de 45, y el otro, ponle tú, pesaba como 80. Así medía como 1,80 y pesaba como 90 kilos, así grandote. Grande. Y me empezó a decir de cosas, me decía chaparro, pelón. Y pues yo dije, bueno, estoy llegando, no quiero hacer un problema luego, luego. Y ya así como que me empecé a adaptar, pero me seguía molestando. No sentí tanto como bullying, sino así como, pues, porque éramos amigos, no había tanto problema. Entonces una vez ya sí me enojé porque me dio un zape o algo así, y me levanté, lo agarré de las piernas y lo azoté contra una banca. Entonces todos se quedaron así, todo se quedó en silencio y empezó a llorar. Empezó a llorar y ya como que se corrió la voz de que el chiquitillo ese El pelón, chaparro. el chaparro, había levantado al gordote, al grandote, y lo había azotado y lo había hecho llorar. Entonces se corrió la voz y pues, siempre me han dicho Sammy o Sam o Samuel, pero otro amigo, cuando pasaban lista, te decían tu nombre completo a veces, y yo me llamo Samuel Facundo. Y dijo, él se llama Facundo. Le dio risa y se llama Facundo. Y ya se me quedó Facundo, y en esa primaria y en ese año todos me conocían como Facundo. Entonces yo iba caminando y también sabían que yo practicaba deporte y que iba a competir a nivel nacional. Entonces me volví popular y así yo iba caminando y la gente, ¿qué onda Facundo? Hola Facundo. Y así como que todos me saludaban. Yo no los conocía, no conocía a nadie, pero ya todos me ubicaban por ese incidente que había pasado. Entonces me gustó como que sentir esa popularidad en la primaria. Pero sí, esa fue mi etapa de rebeldía, que luego, bueno, que en un año cambió para bien. Algo que se me hace muy curioso, por ejemplo, de las escuelas de México, que en las escuelas públicas, bueno, no sé si te obligan, pero te piden como tipo papel del baño, eh, friegasuelo fabuloso, no sé, cloro, ¿qué más te pueden pedir? Para los maestros te piden pintarrones, se llaman, con los que pintan así el pizarrón. Tiza, Sí, te piden de todo, pero bueno, por salón, a lo mejor a ti te piden los pintarrones, a otro el fabuloso, pero en general también piden así papel de baño, trapeadores, escobas, porque te digo, no, a las escuelas, como son muchas escuelas, el gobierno no, sí podría abastecer a todas, pero no quieren. Entonces nos piden todo a nosotros, y por eso es lo que te decía. También mi papá fue muy rebelde en esas etapas porque decía, y sí, ahorita que lo pienso, tiene razón, que la escuela debe ser gratuita, y él no quería poner nada porque se supone que era eso, era una escuela gratuita y no tenían que pedir nada. Entonces él siempre peleó que no se nos debería... o sea, de pedir, por ejemplo, esas cosas. Sí. ¿Sabes cuánto se paga? Bueno, ¿cuánto pagaba yo en España? Mm, Como, bueno, el seguro, lo único que pagaba era el seguro. ¿Cuánto? 1,20 € ¿1,20 € así en todo el año? Sí. Ya luego me compraba mi material, o sea, pero que eso es normal que te lo tenga que comprar mejor tu libreta o cosas así. Igual los libros siempre fueron gratuitos. Dependiendo el año, se lo iban pasando unos niños a otros o a veces te tocaban libros nuevos, o sea, ibas a recibirlo nuevo.
pero pues eso es lo que se paga en España. Imagínate pagar solo 20 pesos bueno, Bueno, 22. 20, ¿Un sí, euro, un euro de 20 dijiste? 1,20 € Bueno, como 23 pesos. pesos. Imagínate pagar 23 pesos al año en México, no tener que poner... Pero sí, en los baños sí hay papel, Sí, jabón, sí, hay de todo eso. todo. No hay problema así de... No, No tienen que pagarle al intendente, al que limpia o algo así. no. Nada, O nada. sea, eso está todo. En la secundaria sí, luego no encuentras papel y todo eso, pero Muy raro. Es muy raro que no encuentres. sí, hay escuelas que no tienen, o que si lo tienen se acaba, cosas así. Pero pues la gente ya sabe que tiene que tener su paquete de pañuelo, o sea, que lo tienen que llevar. Ahí tú pregunta a cualquier persona y si tiene su paquetito en su Ah, eso mochila. no lo sabía. Sí. Y de comer, a ver, ¿qué? En el kinder, ¿qué comías tú? Pues a mí me llevaban bocadillo, una, Bocadillos es como una torta como aquí en una México. torta de jamón, queso con tomate o sí, Jamón serrano. sí, de lo que hubiera en la casa. Pero es todo bocadillo o los O mandaban. sea, la mayoría de la gente el bocadillo, todos los niños llevan su bocadillo. Luego mi amiga Elena, que su papá le hacía un bocadillo de salchicha con patata frita, pero la patata como la sabrita. ¿A poco? Y ella bien contenta con su bocadillo. Bueno, eso también era. Hay cooperativas, bueno, en México se llaman cooperativas donde venden así. Es un puesto donde venden muchas cosas. No, en la primaria no, Nada. nada. O sea, luego sí, ya cuando somos más grandes, por ejemplo, otra cosa, yo me iba desde los 5 años, ya me iba sola a la escuela. Entonces, ya cuando fui un poco más creciendo, un poco más grande, yo pasaba, como tenía la panadería en la esquina, y ya cruzaba el paso de peatones y entraba a la escuela, luego ya me compraba mis chetillos. A los 5 años. No, a los 5 años no, ya un Ah, poquillo más grande. O sea, ya cuando veía que otros niños se metían en la escuela, o sea, paquetes de palomitas, cosas así, se me antojaba y yo ya el día siguiente, antes de entrar a la escuela, pasaba a comprarme mis paquetes. yo en el kinder no recuerdo bien, pero como que aquí en México la alimentación no es muy buena, porque en el kinder yo veía amigos que les mandaban jugo así de ese de cartón, Sí. sabritas o cosas así, comida chatarra. Pero había un puesto enfrente del kinder y ahí vendían gorditas. Gorditas, como las arepas en España son populares, ¿no? Las arepas, algo. Bueno, más o menos. Sí, hay bueno, Mucha como... gente la conoce, sí. Y bueno, eso, las gorditas. Entonces tú llevabas tus 5 pesos, a mí me daban mis 5 pesos para el kinder, y le gritabas a la señora que querías una gordita, y ya te la daban de combinada de migajas con queso, o de... 5 pesos. Sí, Una. costaban o 2 pesos, no sé, me daban 5 pesos y me Así alcanzaba. era la gordita. No, bueno, era como de este vuelo. Con una o dos me llenaba. Y todos estaban ahí, todos los niños ahí en los barrotes gritándole a la Esperando. señora por su gordita. Fue una etapa muy chida. Y en primaria ya lo que es lo mismo que en España. Lo más común es el sándwich o la torta. Sí. La torta de jamón. O mi papá, cuando había veces que mi mamá nos hacía las tortas o mi papá. ¿A ti te las hacía tu mamá? Sí. O ya hubo una época que no la hacíamos nosotros. ¿A Que los se, cuántos años? no sé, yo estaba en la primaria, a lo mejor ya en los últimos años, quinto y sexto de... No, a mí mi mamá creo que hasta la secundaria, creo que me hacía las tortas todavía. Porque bueno, yo me despertaba temprano, como a las 6 y cachito, porque me tenía que ir a entrenar. Entonces en lo que me cambiaba, desayunaba y me preparaba, pues mi mamá hacía la torta. Y cuando la hacía mi papá, porque mi mamá no las hacía de jamón con crema o jamón con mayonesa y queso Mm. y ya. Pero mi papá le ponía jamón, mayonesa, crema, queso, huevo, arroz, así una tortota de este tamaño. Arroz le Sí, de ponía. todo le ponía. Y ya nos daba risa porque no era muy estética,
pero sí te llenaba bastante. Sí, Y está como buena. comía yo un montón, pues ya me hacía el paro. Y entonces las de ustedes eran de puro jamón con queso Sí, y o sea, jitomate. le echan el aceite, le ponen su jamón, su queso. Hay alguno que le gusta la mortadela con aceituna, Ah, la que es aceituna. como el jamón york aquí, o cómo le ¿La dicen. mortadela? O sí se conoce como mortadela. Creo que sí hay, bueno, no la conozco mucho, Sí, pero pues ya depende lo que le guste al niño. pero aquí lo que nos gustaba de los domingos, porque, o de los sábados, que pues ya sabes que en México se hace mucha comida para las fiestas y hay veces que te llevas. Ah, El sí. anfitrión te da tu topper o te echa en platos de unicel para que te lleves. Y entonces nos gustaba mucho cuando había fiestas porque había, sobre todo cuando era mole. Cuando hacían mole, nos hacían las tortas de mole con pollo y estaban muy buenas. También las de frijoles con chorizo, chorizo con huevo. ¿Qué otra? Creo que esas eran como las que más me gustaban. Y sí, había como variedad, había para escoger, no era solo la de jamón con... Creo que eso era lo más ligerito o lo más sencillo que nos hacían, torta de jamón con queso, Con crema. con crema. Porque eso no lo hacen allá, ¿verdad? No, no les hacen sus bocadillos de jamón o de mayonesa. Lo que hacen, lo que O ponen sea, para untar es aceite de oliva. sí, es que muy curioso. Al pan, o sea, como al bollo, al bolillo, a la barra, a esa se le pone aceite. Y ya si es un sándwich, le ponemos ketchup y mayonesa. O sea, pero que sea caliente el sándwich. Ah, eso no, no. Entonces, o sea, eso es, si es sándwich, el ketchup y la mayonesa, y si es lo otro, solo aceite. Ah, nunca lo había... O no, nunca supe eso. ¿No te habías dado No. cuenta? Pero sí, cuando te hacías tus sándwiches, le echabas mayonesa Y ketchup. ajá, pero no, hasta ahorita me acabo de Por enterar. eso digo, ¿por qué no? Si a los mexicanos les gusta mucho la salsa, ¿por qué no le ponen ketchup a su sándwich? Y si le ponen ketchup a la pizza, Sí, eso sí, claro. eso sí, no, pues el sándwich también es lo Pero mismo. tú me decías cuando una vez que me comí una torta de jamón con crema, tú me decías, ay, ¿cómo le pones crema a A la la torta? torta. Pero la probaste y está buena. Sí, está buena. Primero hay que probar antes de juzgar. Bueno, y ya después de la primaria nos pasamos a la secundaria, que creo que esa es la etapa, en mi experiencia es la mejor etapa que he vivido en Ah, en la escuela, en todos los años que estuve estudiando. ¿Cómo fue para ti la secundaria? ¿Cómo era tu carácter? ¿Cómo te comportabas? no, pues yo siempre fui muy tranquila y pues siempre me relacioné con todo el mundo, o sea, donde vaya, pues conozco a gente, hago amigos. Sí tenía miedo de llegar porque mi escuela donde yo estaba en la primaria solo era un curso por, ¿cómo sería? Grupo. Sí, un grupo. Y entonces en mi pueblo eran como 3 o 4 escuelas más, pero cada una mínimo tenía 3 grupos por curso. Y entonces yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y era la única, hay 2 institutos, 2 eso en mi pueblo. Entonces yo me tocó irme a otro donde no iban a ir todos los de mi clase. O sea, iba yo sola al otro colegio con un compañero que tenía, que me llevo muy bien con él. Y sí tenía como miedo, digo, voy a estar en una clase con 20 no, con 24 personas más que no conozco de nada. Y digo, ¿cómo me van a tratar o cómo va a ser? Y encima que son 4 grupos más, o sea, ¿cuántos niños van a llegar de mi edad? O sea, sí tenía miedo de que no conocía a nadie, pero pues ahí rápido los niños ya sabes cómo son de pequeños, que rápido hace amigos. Y sí, me gustó, o sea, fue de las mejores etapas. Si me dijeran, ¿volvería a repetir? No, porque me gusta más la vida de ahora, eso de que tener que despertarte, arreglarte,
O sea, pensar que te ibas a poner y a estar, ¿cuántas? 8 horas sentada en la silla. No. Si me lo pasaba bien, sí. Pero no volvería a repetir. Sí, como te digo, fue la mejor etapa de los estudios porque no eres tan chico, pero tampoco tan grande como para tener muchas responsabilidades. Mm. Si tú hacías algo que pareciera como un delito, pues no te iba a pasar nada porque eres menor de edad. No, no era tan así, pero sí hacíamos muchas bromas, nos peleábamos. No, no a pelear así de a pelear a muerte, Sí, sino lo normal, lo de los jóvenes, hacíamos bromas. Luego nos fuimos, teníamos una clase, era artes, creo que sí, era artes. Y era música o danza. mm, Y a mí nunca me gustó bailar. Entonces, ya sé. tampoco a todos mis amigos les gustaba bailar y nos quedamos en música. En música no hacíamos nada y luego el profe se iba a la cafetería a tomar algo y ahí nos dejaba practicando según, pero nosotros la flauta la agarrábamos, la abríamos, se las aventábamos a los amigos, le echábamos tierra, agua. Luego, como nos quedamos en el salón, empezábamos a voltear las bancas, así las volteábamos al revés, aventábamos las mochilas de nuestros compañeros al techo. Fue, fue una etapa de muchas bromas, peleábamos con los más grandes y nos daban como mucha libertad en esa secundaria porque combinaba el deporte con la escuela. Mm, Entonces no eran tan estrictos con nosotros y pues nos gustaba porque había gente que tenía la misma visión que tú. Eran deportistas que querían ser los mejores del país, del continente y como que todos estábamos en la misma sintonía. Entonces, aunque nos hiciéramos bromas y fueran a veces muy pesadas, había veces que encontrábamos una rata muerta y la metíamos a la mochila de un amigo o un pájaro, así cosas de ese tipo. Una vez a un amigo le echamos un pájaro muerto a su mochila y no se dio cuenta hasta como 3 semanas después que la tenía ya ahí. todo Ay, lleno de... te bañé en Ya, saliva. ya todo lleno de hormigas, De de gusanos gusanos y todo. y también, pues ahí es cuando empiezas como a conocer el amor y andas ahí de... Bueno, yo en esa etapa como que sí era, como que empecé a tener muchas noviecillas, pero como que era muy inmaduro porque tenía una y como que me aburría y ya después me Eh, buscaba otra. Entonces es algo de lo que me arrepiento porque también sufrieron muchas niñas, pero afortunadamente cambié. Y yo nunca fui muy estudioso, porque esa es otra. ¿Cómo le llaman a los que son muy estudiosos? Aquí sí se le diría nerd o matado empollones. en payares. Yo nunca. ¿Tú fuiste de esas? No, a mí no me gustaba estudiar, o sea, yo aprobaba con Lo lo justo. justo, o a veces ni aprobaba. ¿Y cómo era si, bueno, en la E5 Sí, la para reprobar? nota para aprobar es 5. Para aprobar. Sí. Ah, no, aquí para reprobar es 5. Bueno, Ah, no, si allá te es sacas 5 4. reprobar. Ah, Bueno, 4,95 ya está suspensado. 4,99 está suspensado. y no sube a 10, a 5 porque hay maestros que dicen, ah, pues 4.8 o 4.9 sube a 5 así. No, o sea, No, si hasta que lo tiene, que tengas es lo o que... sea, nunca vas a ver un 4,9, pero 4,8 sí, sí lo veo. 4,7 no te van a decir el 5, o sea, esa es tu nota, como luego ya al final del trimestre van a hacer la media y si pues tienes otra nota más alta, ya sí puedes llegar al 5, pero hay alguno que dice, bueno, sí, lo paso ya con un 5, pero de que se vea 4,7, 4,8 sí lo vas a ver. ¿Pero tú reprobaste alguna vez? Sí, a mí el primer año me quedó lengua, Ah, lengua, que allá se dice lengua, aquí se llama español. sí. Es bueno, lo mismo, pero diferente Y nombre. el inglés siempre lo suspendía y luego lo aprobaba, pero sí me costó mucho el inglés. Porque yo sí reprobé solo una vez y aquí sí, bueno,
cuando reprobaste te regañaron o pasó algo? No, o sea, según tienes que, ya estudias en el verano y antes de empezar o sea, de nuevo la escuela, te hacen los exámenes y ya pues ahí a ver si apruebas o no. Porque yo, bueno, en México no sé, pero yo no era muy cerebrito, no me gustaba estudiar, pero tampoco era tan burro. Mm, Era promedio, ahí estaba, sacaba 7, 8. Pero en la secundaria, como te digo, ahí pues era una etapa de descontrol. No, sí. no tanto porque siempre fui bueno y respetuoso, y excepto con mis compañeros que siempre nos llevamos pesados, pero como que descuidé un poco esa parte de la escuela por estar jugando, por ir a cotorrear nada más, y reprobé matemáticas. Entonces en mi familia creo que nadie había reprobado nunca una materia, a lo mejor mi hermana, pero pues ella nunca le gustó así la escuela. Reprobé y fue matemáticas. Nunca siempre fui malo. Toda mi familia creo que hemos sido malos para las matemáticas porque mi papá es el que nos ayudaba, nos explicaba. Entonces, como él lo hacía a base de gritos y regaños y todo, creo que nadie aprendió nunca en mi familia matemáticas. Bueno, reprobé y mi papá sabía que me iba a regañar o que me iba a pegar, no sé, algo. Tú, Ajá. Entonces, la firma de boletas iba a ser un día antes o el día, creo que era el día que nos íbamos de competencia a un nacional. Mi mamá fue a la firma de boletas y no quería enseñarle la boleta a mi papá porque sabía que algo podía pasar. Entonces llegó mi mamá, yo estaba en la casa y no sé, como que mi papá se la solía de que había reprobado. Entonces le dijo a mi mamá, a ver la boleta, ¿dónde está? Y yo sudando y todo, y la vio. No, y no, como que ni se inmutó, nada más la vio. Y dijo, no, ya no vas al nacional. Y para mí el deporte, la lucha era lo mejor que me había pasado en ese tiempo. La amaba el deporte, amaba la lucha. Y me dijo, y en ese entonces ya era muy bueno porque yo antes era muy malo y ya había sido campeón nacional y todo. Y ese nacional obviamente lo iba a ganar, yo sabía que lo iba a ganar. Y mi papá dijo que no iba a ir. Y lloré, le supliqué, hice de todo, me puse a rezar y al final yo creo que nada más me lo hizo para asustar, pero sí la vi cerca y pensé que ya no iba a ir a ese nacional, pero me advirtió, si vuelves a reprobar una materia o sacas menos de, no, si sacas menos de 8 olvídate de la lucha, te voy a sacar de esa escuela y te vas a meter a una secundaria normal y no vas a volver a practicar lucha. Y entonces a mí se me vino el mundo, se me derrumbó todo lo que había hecho y bueno, dije ya le voy a echar ganas. Al otro, porque en la secundaria es por bimestre, al otro mm, bimestre, adivina cuánto saqué en matemáticas, un 10, un 10. un 10. Y creo que el bimestre pasado había sacado como 7, en general como 7 punto y algo, 6 punto algo, creo que 7 más o menos. Y ese año, y ese bimestre, saqué en promedio general 9.5. Creo que solo saqué un 8 o ninguno, no sé, algo así, pero saqué 9.5 y hasta me dieron un reconocimiento por... El mejor Sí, estudiante. no sé, el mejor no, porque sí habían unos muy, muy listos, pero ese bimestre saqué 9.5, me dieron un reconocimiento a mí y le dieron un reconocimiento a mi papá no sé si ahí lo tenga, voy a checarlo, pero tengo un reconocimiento por sacar 9.5, estuvo... Eras el empollón de la clase. Sí, y esa pues fue mi etapa en la secundaria. Si me dijeran que regresara, que si volvería a regresar, sí lo haría, Sí. sí regresaría. Pero bueno, creo que esa fue la mejor etapa y de ahí pasamos a la prepa. La prepa que yo no la terminé, creo que tú tampoco. No, yo ni entré a o sea, al bachillerato. Sí, No, yo no entré al bachillerato. ¿no? Solo te quedaste en la secundaria. Sí, es que allá es hasta cuarto. Entonces no podemos hablar de eso. Yo sí estuve, ahí es por semestre. Creo que estuve 2 semestres.
1 o 2 Mm, semestres ahí en la prepa. Y ya después me dediqué al deporte, pero ya era como más, relajado. sí, como los niños de ahora que todos están como en su onda. Hay grupos de 2 o de 3, otros están dormidos. Y ya ahí eran un poco más exigentes. Todavía se combinaba el deporte con la escuela, pero ya no nos dejaban tanto, ya no nos daban tanta libertad, ya ahí era como más estricto y también más difícil, no tanto, pero sí, ya también tienes más responsabilidades Sí, sí. porque ya creciste y ya casi eres mayor de edad, entonces tienes que tener buenos resultados en el deporte, tienes que ser el mejor, pero también tienes que estudiar porque si no, luego si te lastimas, qué va a ser de tu vida? Ya fue una etapa como con más presión. Y bueno, ya decidí salirme para dedicarme de lleno a la lucha y espero no volver a estudiar, no volver a un salón de clases. Sí, sigo estudiando y haciendo cursos y de todo, pero ya así como tal en un salón de clases es muy difícil que regrese. ¿Tú te meterías a la universidad o algo? No, yo no. O sea, a lo mejor me tiene que gustar mucho la carrera para meterme, pero no me veo. Hay gente que dice, ay, sí me lo paso muy bien en la universidad, pero pues son los primeros años, a lo mejor el primer año que conoce un montón de gente o todo, pero luego yo ya no escucho así de gente que se divierte en la universidad. O sea, ahí tienes que estudiar y trabajar, porque si no, no va a terminar la carrera o vas a estar 8 o 10 años estudiando para que luego te cueste trabajo encontrar un trabajo o para que luego no te acepten en ningún trabajo. Entonces yo no estudiaría en la universidad. En España luego tiene más salida lo, las formaciones, o sea, los ciclos, que en la universidad. O sea, porque luego a la hora de buscar trabajo te exige mucho. No, pues tiene que tener tanto años de experiencia. Si acabas de salir, ¿cómo voy a tener años de experiencia? Entonces no solo es en México que ya intentan contratarte con experiencia cuando vas saliendo de... Sí, o sea, igual allá en España. Entonces, por ejemplo, lo de las formaciones, luego terminan de estudiar, son 2 años. O hay otro, está el grado como el, gra- superior. el grado superior y... No, el grado uno y el grado 2 que el grado 2 es el superior. Entonces hay gente que termina y ya se coloca a trabajar y pues ya de ahí lo van ascendiendo y van aprendiendo más. Entonces luego hay gente que con un simple grado termina en puestos Gerencia. sí, de gerente y todo eso porque es más rápido, o sea, no pierden tanto años como la universidad, que si los 4 años o 5 años, dependiendo la carrera, que si luego la tesis que si hacer grados, cosas así, o sea, es mucho tiempo. Pero eso es entre la secundaria, no, entre la prepa y la universidad o es como la prepa Es como el bachillerato, al bachillerato. sí. Ajá. Está el bachillerato normal y luego eso que dices que es técnico. O sea, está el bachillerato o el grado medio, que el grado medio es como el bachillerato para entrar al grado superior. O sea, un grado superior no puede entrar sin el bachillerato. Tienes Ujú. que tener el bachillerato obligatoriamente. Entonces, pero hay gente que dice, no, pues yo no quiero estudiar el bachillerato. O sea, yo ya quiero aprender desde el inicio y está el grado medio, por ejemplo, el grado medio de mecánica y luego el grado superior de mecánica. Entonces ya directamente se tiran como 4 años aprendiendo mecánica. Pero pues ya, ¿cuántos años le han quitado a lo de la carrera? O sea, salen... 4 años antes. Sí, Cuando que van a la universidad, apenas van a empezar, ellos ya van de salida. sí, ya casi van de salida. Sí, encima luego hacen práctica en algunos negocios y ahí mismo se quedan en los negocios trabajando en empresas grandes. Y hasta aquí el video de
los estudios, ¿sí? Pues se puede decir los estudios. De la primaria, la secundaria y el bachillerato. Ah, bueno, sí, de los tres. Y creo que nos divertimos mucho, ¿no? Recordando el pasado, nuestra infancia. Sí, la verdad que, o sea, siempre te lo... Se sufre mucho ahora, siento que los papás sufren mucho con los niños por el tema del bullying y todo eso. Afortunadamente nosotros no hemos pasado por, a lo mejor por esos casos. Tampoco me gustaría que si algún día tengo hijos o algo pasaran por esos casos. Así que eduque muy bien a sus hijos para que, o sea, que se diviertan en la primaria, en la secundaria, en la escuela, que no vayan como ha pasado en algunos lugares, que luego hay niños que... Sí, que se desviven. Sí, Sí, eso es muy importante. A mí me educaron bien y toda mi familia es muy buena y tenemos buena educación, pero en esa etapa de la primaria sí creo que me pasé con muchos compañeros y ya cuando empecé a entrenar fue que entendí que no estaba bien lo que hacía, ya fue que me calmé y ya después era al revés, defendía o estaba siempre ayudando al que no tenía amigos, que no tenía con quién juntarse o que lo molestaban. Entonces, sí creo que es muy importante que en esa etapa, desde la primaria hasta la prepa, desde la primaria y la secundaria, metan a sus hijos a hacer algún deporte que los obliguen, porque era lo que estábamos hablando hace unos días, que sí que a los niños, aunque no les guste el deporte, los obliguen porque eso los puede ayudar mucho en su autoestima, en la disciplina, en relacionarse con otras personas, porque en estos tiempos ya los niños no se relacionan, no hablan, no dicen nada. el problema pues son los teléfonos, o sea, desde pequeño ya tienen teléfono. Y por ejemplo, antes no nos tocaba que de otra que salir al parque, jugar a la comba o dibujar con las tizas para saltar del uno, 2, 1. O sea, era un juego, juego y ahora es muy difícil que un niño se ponga a jugar. Bueno, sí, a jugar en el teléfono. Que eso podría ser el siguiente video, ¿no? Hablar sobre las infancias en México y España. En- Creo que tendríamos mucho de qué hablar. Y bueno, eso lo que les recomendamos que metan a sus hijos a hacer algún deporte, el que sea, el que les guste, sobre todo porque si los meten a uno que no quieren, pues no se las va a pasar bien. Pero bueno, eso es mejor que no hacer nada. Entonces, nos vemos en el siguiente video y ahí estamos. Adiós. Adiós.